Bajo la luz tenue de una primavera engañosamente tranquila, la ciudad brillaba como un escenario dividido en dos mundos irreconciliables. En los grandes salones de mármol, damas enjolladas reían detrás de abanicos perfumados, mientras los caballeros discutían sobre política, herencias y alianzas, como si el destino del mundo entero dependiera de sus palabras vacías. Pero a pocas calles de distancia, donde las carrozas no se atrevían a pasar y donde las lámparas de gas apenas iluminaban las fachadas, ruinosas, la pobreza ardía como una herida abierta que nadie quería ver. Fue precisamente esa noche, una noche que todos recordarían por el brillo de los candelabros, pero que Aurora recordaría por algo mucho más oscuro, cuando la joven comprendió que su vida estaba a punto de romperse en 1000 fragmentos. Vestida con seda azul, con el cabello cuidadosamente trenzado, según la moda más estricta, Lady Aurora Llorente observaba a su alrededor con un vacío creciente en el pecho. Sabía que todos la veían como una muñeca perfecta, un adorno más entre los terciopelos y espejos, destinada a sonreír de forma dócil y obediente. Pero en secreto, su mente ardía con preguntas. Sueños y un deseo prohibido, estudiar medicina, tocar la vida real con sus propias manos, escapar de aquella jaula dorada en la que su padre la había encerrado desde su nacimiento. Fue entonces cuando, desde la galería superior, vio un criado desplomarse sin razón aparente, como una sombra que caía sin que nadie lo advirtiera. En el salón se llenó de murmullos, pero nadie se movió. Nadie quería arruinar la música o el rumor de los vestidos, hasta que un hombre, un desconocido para la mayoría, un médico para los menos, se abrió paso entre los invitados sin pedir permiso, como si el mundo entero no le importara. Aurora lo reconoció al instante. Era el doctor Julián Herrera, aquel que la nobleza toleraba solo cuando sus vidas estaban en peligro. Lo vio arrodillarse en silencio, examinar al criado con manos firmes y luego ordenar, con una voz que no admitía discusión, que lo llevaran a un cuarto ventilado. Fue la primera vez en su vida que Aurora vio a alguien actuar con verdadera humanidad dentro de los muros de un baile. Y al contemplarlo, con ese fuego que parecía desafiar la hipocresía de toda la aristocracia, sintió nacer en su interior algo que no sabía nombrar. Era admiración, sí, pero también una intuición profunda de que ese hombre sería la chispa que incendiaría su destino entero. Desde aquella noche, la existencia de Aurora se convirtió en un torbellino de contradicciones que la empujaban hacia un abismo que no sabía si debía temer o abrazar. Por las mañanas, debía comportarse como la hija irreprochable de un duque que solo creía en las apariencias. Debía pasar horas aprendiendo bordados que nunca usaría, escuchando conversaciones vacías sobre matrimonios ventajosos y sonriendo a pretendientes que solo veían en ella una alianza política. Pero por dentro algo había cambiado para siempre. La imagen del doctor Herrera, inclinándose sobre el criado desmayado, moviéndose con una rapidez y una certeza casi sagrada, se le había quedado grabada en la mente como un eco imposible de ignorar. Y cada vez que recordaba la forma en que él fue el único capaz de actuar cuando todos los demás se quedaron paralizados por el miedo al escándalo, Aurora sentía que su corazón exigía una vida distinta, una vida que la sociedad jamás le permitiría. La frustración se convirtió en una fuerza intensa y silenciosa, empujándola a romper las cadenas que habían definido su existencia desde la infancia. Fue así como una noche en la que la mansión dormía, bajo un cielo sin luna, Aurora tomó la decisión que sellaría su destino. Con manos temblorosas, se cortó el cabello frente al espejo, viendo caer cada hebra como si se tratara de una parte de sí que estaba dejando atrás para siempre. Luego, vestida con ropas de muchacho y un gorro que cubría lo que quedaba de su melena, adoptó el nombre de Arturo, un nombre común, casi invisible, perfecto para desaparecer entre la multitud de aprendices y criados que llenaban los callejones de la ciudad. Cuando llegó a la clínica del doctor Herrera, un edificio humilde, con paredes desconchadas y olor a hierbas medicinales, sintió por primera vez que pertenecía a algún lugar, no como dama, no como pieza de exhibición, sino como ser humano. Y aunque Julián la miró con desconfianza durante sus primeras palabras, incapaz de comprender por qué un joven flaco y nervioso deseaba trabajar sin salario, algo en los ojos de ella, ocultos bajo la sombra del gorro, lo convenció de darle una oportunidad. Sin saberlo, ambos cruzaron un umbral
sin retorno uno, creyendo haber encontrado un aprendiz excepcional. La otra, creyendo haber robado por fin un fragmento del destino que siempre le fue negado. Con el paso de los días, la clínica del doctor Herrera se convirtió en un universo tan ajeno al mundo dorado de Aurora que era difícil imaginar que ambos existían en la misma ciudad. Allí no había salones resplandecientes ni perfumes caros. Había humedad, paredes desconchadas, gemidos de dolor, madres desesperadas que llegaban cargando niños febriles, ancianos con manos temblorosas y mujeres exhaustas por el trabajo o el abandono, pero en medio de esa oscuridad también había una luz que Aurora jamás había visto en su propio hogar, a la luz de la solidaridad silenciosa, de la fuerza del pueblo que compartía lo poco que tenía, de la esperanza que renacía cada vez que alguien sanaba lo suficiente para volver a caminar. Julián se movía por aquel lugar como un faro humano, guiado no por el prestigio ni por el honor aristocrático, sino por un sentido de deber que Aurora encontró casi sagrado. Lo observaba tomar notas rápidas, ordenar hierbas trituradas, cambiar vendas con una precisión que parecía coreografiada, todo mientras escuchaba con paciencia historias que otros médicos habrían ignorado. Y aunque él no lo sabía, cada gesto que hacía era un recordatorio para Aurora de la persona que quería llegar a ser. Ella, bajo la máscara de Arturo, aprendía con voracidad en cómo sostener el pulso de un recién nacido, cómo reconocer la fiebre tifoidea, cómo limpiar una herida sin causar más daño que alivio. Sin embargo, entre cada enseñanza, la joven sentía el peso creciente de la mentira que la sostenía. Sabía que la confianza del doctor era un cristal frágil y temía el momento en que la verdad lo quebraría. Aún así, cuanto más veía del mundo real, de su crudeza, su injusticia, su belleza inesperada, menos dispuesta estaba a renunciar a él en el secreto. Aurora comenzaba a comprender que ya no podría regresar a su vida anterior sin dejar en ese lugar una parte vital de su alma. Era una transformación silenciosa pero profunda que la acercaba cada vez más al hombre que había inspirado su rebelión, mientras la empujaba también hacia un precipicio de consecuencias inimaginables. Pero la doble vida de Aurora no tardó en comenzar a desmoronarse bajo el peso de su propio corazón. Aquello que al principio había sido una aventura impulsada por la curiosidad, un intento de escapar de la prisión dorada de su linaje, se transformó en un torbellino emocional que ella no estaba preparada para enfrentar. Cada noche, cuando regresaba a su habitación en la mansión Llorente con las manos aún oliendo a desinfectante y sangre, tenía que amarrar el corsé con la misma rigidez que pretendía imponer sobre sus sentimientos. Sin embargo, el corazón no es un sirviente dócil, y en cuanto cerraba los ojos, la imagen del doctor Herrera reaparecía nítida en su voz grave, sus manos seguras, la pasión casi feroz con la que defendía cada vida que llegaba a su clínica. Aurora había aprendido mucho sobre anatomía, enfermedades y técnicas médicas, pero el verdadero descubrimiento, el más peligroso, fue darse cuenta de que estaba enamorándose de Elan, un amor imposible, absurdo, prohibido desde cualquier ángulo, no solo porque era un hombre de origen humilde, sino porque dentro de la clínica ella no era Aurora, la joven noble con educación impecable, sino Arturo, un aprendiz masculino que había logrado ganarse la confianza de Julián. Y era esa confianza, esa camaradería nacida del respeto mutuo, lo que más la atormentaba. ¿Qué pasaría cuando él descubriera la verdad? ¿La odiaría por engañarlo? ¿La vería igual que a las damas arrogantes que siempre lo menospreciaron? Con cada duda su pecho se apretaba un poco más y, paradójicamente, cuanto mayor era su temor. Más buscaba estar cerca de él, más se ofrecía como asistente en consultas difíciles, más se inclinaba para escuchar sus instrucciones, más se perdía en la forma en que su rostro se suavizaba cuando lograban salvar a alguien. Era un sufrimiento dulce, como caminar voluntariamente hacia el fuego. Pero Aurora no podía detenerse, porque incluso sabiendo que su engaño era una tormenta que tarde o temprano caería sobre ella, cada día al lado de Julián la hacía sentir más viva que toda una vida rodeada de privilegios. Así, sin que él lo sospechara, sin que ella pudiera evitarlo, se fue trazando entre ambos un lazo invisible, intenso y peligroso, que pronto pondría en riesgo no solo sus corazones, sino también las vidas que intentaban proteger. La tensión dentro de la mansión Llorente creció como una tormenta silenciosa,
una presencia que impregnaba cada alfombra, cada cortina y cada rincón dorado del hogar. Aurora comenzaba a llegar tarde por las noches, con excusas cada vez menos convincentes, y aunque su padre no siempre estaba presente para recibirla, había ojos y oídos en cada pasillo, desde la estricta ama de llaves hasta los invitados frecuentes que venían a discutir asuntos políticos con el duque. Entre ellos se encontraba el marqués Gasset, un hombre pálido de mirada hundida, que, a pesar de su debilidad física, demostraba un interés casi febril por Aurora. El duque veía en él la solución perfecta para asegurar una alianza económica, estratégica, y cada vez que mencionaba el futuro compromiso, Aurora sentía un nudo formarse en su estómago, un nudo que no tenía nada que ver con la obediencia filial y todo que ver con un par de ojos oscuros y una voz cálida que la esperaba en un pequeño consultorio de barrio. En contraste, Arturo era cada día más indispensable en la clínica. Los pacientes lo llamaban con afecto, las madres lo bendecían por su paciencia, y Julián comenzaba a compartir con él no solo sus conocimientos médicos, sino también fragmentos dolorosos de su pasado. Hablaba de una infancia marcada por la pobreza, de noches enteras estudiando a la luz de una vela, del sueño que lo impulsaba a salvar vidas, aunque la sociedad nunca la aceptara por completo. Aurora lo escuchaba, dividida entre dos mundos, irreconciliables en la mansión. Era una prisionera de seda en la clínica o era un aprendiz valorado. Esa dualidad la desgarraba y cada día le resultaba más difícil mantener las dos identidades sin que una comenzara a contaminar la otra. Hubo incluso un momento peligroso en que, durante la cena familiar, su madre la encontró distraída, tocándose inconscientemente la muñeca donde aún quedaba un rastro de tinta usada para anotar pacientes. ¿Te encuentras bien, hija?, preguntó la mujer, sin sospechar que su hija acababa de asistir a un parto complicado horas antes. Aurora sonrió con suavidad, pero en su interior sabía que el frágil equilibrio que sostenía su mentira se estaba inclinando peligrosamente hacia el abismo. Médica de dia menos al que disfrazada y dama de noche. Pronto descubriría que ninguna doble vida puede sostenerse para siempre sin desmoronarse sobre su propio corazón. El día del estallido emocional llegó sin advertencia alguna, como suelen llegar los acontecimientos destinados a cambiar un destino entero. Ocurrió durante una tarde especialmente agotadora. Una epidemia de fiebre intestinal se había desatado en el barrio pobre y la clínica estaba desbordada a niños, deshidratados, ancianaos delirando, hombres incapaces de mantenerse en pie. Y en medio de todo, Julián y Arturo trabajando hombro a hombro, agotados pero decididos. Fue en ese caos cuando Aurora vio como Julián, intentando levantar a un paciente inconsciente, perdió el equilibrio y cayó al suelo con un gemido ahogado. Sin pensar, se lanzó a su lado con una angustia tan visible que incluso los otros asistentes quedaron desconcertados ante la intensidad de su reacción. En ese instante, Aurora olvidó completamente su papel de aprendiz masculino, tomó el rostro del doctor entre sus manos, llamó su nombre con una voz que ya no pretendía ser grave, y unas lágrimas traicioneras brillaron en sus ojos. Hubo un silencio abrupto, casi brutal, entre los presentes. Julián, aún aturdido, levantó la mirada hacia Arturo y vio, quizá por primera vez, no al muchacho diligente que había acogido meses atrás, sino a una figura que no encajaba con lo que creía conocer. La expresión temblorosa, la suavidad de las manos, el miedo desnudo en sus ojos. Era la primera grieta real en la máscara que Aurora había sostenido con tanto empeño. Pero antes de que pudiera hacer preguntas, antes de que pudiera articular palabra alguna, una mujer irrumpió en la clínica gritando el nombre del marqués Gasset. Había sido encontrado a las puertas de la ciudad, inconsciente y en estado crítico. Julián reunió sus herramientas con urgencia y Aurora lo siguió sin pensar, aún con el corazón latiendo. Frenéticamente, fue ese apresurado regreso a la mansión, ese cruce inesperado entre los dos mundos de Aurora, lo que finalmente selló su destino, porque en la biblioteca, ante los estallidos desesperados del duque, Aurora reaccionó como hija, no como criado. Y Julián, al observarla, vio cómo la verdad caía ante él como un velo arrancado por el viento. Lo que siguió fue el principio del fin en una confrontación inevitable, un dolor que ninguno de los dos había buscado, y la certeza amarga
de que las mentiras más peligrosas no son aquellas dichas con palabras, sino las que nacen del corazón. La revelación no estalló en un grito como muchos habrían imaginado, sino en un silencio tan profundo que pareció detener el aire dentro de la biblioteca. El duque Llorente, presa del pánico por el estado crítico del marqués, no reparó en la torpeza con la que Aurora, aún disfrazada, lo abrazó como solo una hija podía hacerlo. Pero Julián sí lo notó. Notó la forma en que el duque pronunció su nombre. Real, notó cómo Aurora, por un instante, olvidó ocultar la cadencia suave de su verdadera voz. Notó cómo sus gestos, elegantes y naturales, contradijeron la fachada de criado masculino que había sostenido por tanto tiempo. De pie frente a la gran estantería tallada, con la luz de las lámparas doradas filtrándose entre las sombras, Julián sintió que todas las piezas de un rompecabezas que había ignorado por meses comenzaban a encajar con una exactitud dolorosa. El anillo que Aurora no había retirado, a la forma en que Arturo sabía leer latín mejor que muchos médicos jóvenes. Su torpeza fingida al cargar cajas, contrastando con una postura que traicionaba educación refinada. La manera en que había intervenido en aquel baile semanas atrás, con un conocimiento del funcionamiento de la mansión que un criado recién llegado jamás podría poseer. Y entonces, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada por emociones que no sabía nombrar, la llamó, no dijo Arturo. No Jishu. Aprendiz Ann dijo simplemente Aurora. Ella se quedó rígida, como si aquella palabra la hubiera atravesado. Miró a su alrededor, buscando una salida improbable, consciente de que su mentira se había desmoronado no por un error médico, sino por algo infinitamente más íntimo a su necesidad desesperada de ayudar, de amar, de existir fuera de la jaula que su nombre le imponía. Julián caminó hacia ella, no con ira, sino con una herida tan profunda que ni siquiera la medicina podría haber reparado. ¿Quién eres realmente?, preguntó con voz baja, intentando contener la mezcla de dolor, admiración y traición que lo consumía. Aurora quiso responder, quiso explicar cada paso de su doble vida, pero las palabras se ahogaron en su garganta, porque en el fondo sabía que ninguna explicación borraría el hecho de que había tomado su confianza, tal vez la única que él había ofrecido en años, y la había moldeado sobre una mentira. Fue entonces cuando el duque, ajeno al drama silencioso que se gestaba a pocos metros, ordenó que Julián atendiera al marqués de inmediato, y sin otra opción, el doctor se apartó de Aurora con una frialdad que nunca le había dirigido, mientras ella quedaba atrás, sintiendo que aquello, más que cualquier castigo social, era la verdadera consecuencia de sus actos al perder al hombre que había aprendido a amar siendo quien no era. La intervención para salvar al marqués fue una de las más tensas que Julián había enfrentado en toda su carrera. No porque la enfermedad fuera desconocida, la fiebre intestinal avanzaba rápido, pero podía ser contenida con los cuidados adecuados, sino porque su mente, su corazón y hasta su respiración estaban atrapados en el torbellino que Aurora había desatado. Cada vez que exprimía un paño frío, cada vez que preparaba una mezcla de sales o ajustaba la respiración del enfermo, una imagen lo interrumpía en el rostro tembloroso de Arturo derritiéndose para revelar el de Aurora, las manos que habían sostenido, instrumentos médicos con precisión, temblando de miedo. La súplica muda en sus ojos, mezcla de valentía y arrepentimiento. Era irónico, trágicamente irónico, que mientras luchaba por mantener con vida al hombre destinado a desposar a Aurora, su corazón estuviera debatiéndose entre dos certezas opuestas, aunque ella había cometido una traición imperdonable, y que, aún así, aún la amaba. El duque Llorente no dejaba de caminar por la habitación como un animal enjaulado, lanzando órdenes, acusaciones, rezos entrecortados. Pero Julián apenas lo escuchaba. Su atención estaba dividida entre el marqués, cuya vida pendía de un hilo, y la puerta que daba al pasillo, tras la cual sabía que Aurora esperaba noticias. Ella no se atrevía a acercarse, pero él podía sentir su presencia a un susurro inaudible,
un pulso compartido. Cuando horas después el marqués comenzó finalmente a estabilizarse, Julián dio un paso atrás, exhausto, cubierto de sudor, y se apoyó contra la pared mientras el duque lo colmaba de órdenes contradictorias. Entonces, en ese raro instante de calma dentro de la tormenta, la vio Ana Aurora estaba allí, en el umbral, con el cabello recogido apresuradamente, los ojos rojos y las manos entrelazadas contra el pecho. No llevaba disfraz, no llevaba máscara, era simplemente ella, vulnerable y temblorosa. Julián abrió la boca para hablar, pero el duque lo interrumpió bruscamente, acusándolo de haber corrompido a su hija, de haber permitido que se mezclara con la miseria, de haber llenado su cabeza con ideas absurdas. Aurora intentó interceder, pero su padre le ordenó silencio con una dureza que la hizo retroceder. Fue entonces cuando Julián, con una serenidad más peligrosa que cualquier grito, dijo: «Anella tiene más valor que todos nosotros juntos. Y si me hubiera dicho quién era desde el principio, aún así la habría querido a mi lado». El silencio posterior fue tan absoluto que incluso el marqués enfermo pareció contener el aliento. El duque retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Aurora, incapaz de sostener la mirada del doctor, bajó los ojos con un dolor que se le clavó en el alma, y así, en medio de una habitación donde vida y muerte se rozaban, quedó claro que nada volvería a ser igual, ni para Aurora, ni para Julián, ni para los destinos que ambos habían creído controlados hasta ese momento. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de rumores, silencios y decisiones aplazadas que flotaban como nubes cargadas sobre la mansión. Llorenta, el marqués Gasset, aún muy débil, permanecía bajo el cuidado de enfermeros privados, pero ya no requería la intervención directa de Julián, lo que no impidió al duque lanzar cada día nuevas acusaciones contra él en los salones. Se hablaba de traiciones, de influencias indebidas, de un médico peligrosamente liberal. Aurora escuchaba todo en silencio, sintiendo como, poco a poco, su mentira se convertía en la única máscara que todos querían ver. Dejó de comer, dejó de dormir, dejó de asistir a las costumbres de la casa, pasaba horas vagando por los pasillos como un fantasma atrapado entre dos mundos, uno que la reclamaba como un adorno obediente, otro que la había visto convertirse en mujer por primera vez. Sabía que debía hablar con Julián, pero no podía. Cada vez que intentaba acercarse a la clínica, sus pies se detenían antes de llegar a la puerta. Cada vez que pensaba en lo que debía decirle, las palabras se desmoronaban como ceniza en su lengua. Él, por su parte, no volvió a presentarse en la mansión después de aquella confrontación. Aunque llevaba en el pecho un dolor que parecía un hierro candente, estaba decidido a no buscarla, no porque ya no sintiera nada, al contrario, cada respiración lo arrastraba de vuelta a ella, sino porque temía que su presencia solo empeorara la situación de Aurora, atrapada entre el deber filial y el escándalo que él involuntariamente había desencadenado. Pero incluso en la distancia, la unión entre ambos seguía viva, latiendo con una fuerza que ninguno de los dos podía controlar. Era como si las decisiones que habían tomado ya no les pertenecieran, como si algo más grande, el destino, la verdad, la propia vida, los empujara hacia un desenlace inevitable. Mientras tanto, la ciudad misma parecía dividirse en los barrios pobres. Agradecidos por la valentía de Aurora disfrazada, la comenzaban a llamar la dama que curaba como un hombre. Los nobles, en cambio, se escandalizaban con la idea de que una mujer bien nacida hubiera tocado enfermos, visto sangre, desobedecido órdenes masculinas. Todo era una olla a punto de estallar, y en el centro de toda esa tensión, Aurora se sentía cada día más cercana al borde, un borde donde tendría que elegir si seguiría obedeciendo a un hombre que nunca eligió, o si finalmente sería dueña de sí misma. La decisión comenzó a gestarse en ella como un susurro, apenas perceptible al principio, pero creciendo con cada injusticia que veía, con cada recuerdo de la clínica, con cada palabra que Julián le había dicho en aquel enfrentamiento brutal y honesto. Era un susurro que se convirtió en una llamada, luego en un rugido a no podía seguir viviendo entre sombras. La chispa final llegó una noche fría, cuando Aurora se detuvo frente al enorme espejo de su habitación. Su reflejo mostraba a la dama perfecta que su padre había moldeado, el cabello cuidadosamente trenzado, el vestido impecable, la postura rígida, mas hoyos. Sus ojos no pertenecían a esa mujer, eran los mismos ojos que, bajo el disfraz de Arturo,
habían visto lágrimas sinceras, habían leído esperanza en el rostro de una madre, habían sostenido la mano de un hombre moribundo. ¿Cómo regresar a la ignorancia sabiendo lo que sabía ahora? ¿Cómo vivir en los salones lujosamente adornados, sabiendo que fuera de ellos había vidas que podían salvarse si alguien tenía el valor de actuar? Fue entonces cuando una idea aterradora y maravillosa tomó forma, la de romper su silencio en el único escenario, donde su palabra pudiera sacudir a la sociedad entera. La oportunidad llegó al día siguiente, cuando el duque anunció un gran banquete para celebrar la supuesta recuperación del honor familiar y reforzar su alianza política con casas nobles interesadas en la boda de Aurora. Sería un desfile de hipocresía y solemnidad, y el lugar perfecto para derribar la mentira más antigua de su vida, aquella que decía que una mujer noble debía limitarse a ser silenciosa, obediente y decorativa. Aurora pasó el día ensayando mentalmente lo que diría, temblando con la mezcla de miedo y determinación que solo siente quien está a punto de romper cadenas que la han aprisionado desde la infancia. Sabía que una sola palabra equivocada podría destruir su reputación para siempre, que su padre podría desheredarla, que la sociedad podría desatar sobre ella un juicio implacable. Pero también sabía que no dar ese paso sería condenarse a una existencia vacía, sin propósito, sin verdad. Mientras los invitados comenzaban a llenar el salón aquella noche, Aurora respiró hondo, sintiendo que cada latido de su corazón la empujaba hacia el destino que ella misma había elegido, no por rebeldía, no por escándalo, no por amor, aunque ese amor ardía en su interior como una llama imposible de apagar. Lo hacía porque, por primera vez, era libre para decidir. La noche del banquete, la mansión Llorente brillaba con una ostentación que parecía desafiar al propio cielo. Candelabros de cristal colgaban del techo, como constelaciones artificiales. La orquesta afinaba violines con una delicadeza casi insolente, y los invitados, vestidos con sus mejores sedas y brocados, recorrían el salón con sonrisas perfectamente ensayadas, ignorando que aquel esplendor se levantaba sobre cimientos de engaños, silencios y sacrificios. Aurora entró en la sala con un porte impecable, pero quienes la miraron con atención notaron un brillo extraño en su expresión. No era sumisión, no era docilidad, era determinación, una especie de calma peligrosa que solo poseen quienes están a punto de desafiar al mundo entero. Los cuchicheos comenzaron de inmediato. Dicen que estuvo enferma, no ha aparecido en semanas. Está pálida. ¿Será nervios por el compromiso? Nadie imaginaba que llevaba meses sosteniendo un doble vida, lavando heridas con manos que ahora parecían demasiado finas para hacerlo, salvando vidas en un barrio que aquellos nobles jamás pisarían. El duque Llorente la observaba con orgullo, convencido que su hija finalmente había cedido y aceptado su destino al casarse con el marqués Gasset y sellar una alianza que salvaría a la familia. Para él, aquella noche no era un banquete, era una coronación. Pero Aurora ya no pertenecía al mundo que su padre intentaba imponerle. La joven avanzó por el salón como quien se aproxima al patíbulo o a la libertad, dependiendo de cómo se mire. Sabía que uno solo de sus gestos podía acabar con la fachada perfecta del duque. Sabía que, al hablar, ella misma se rompería la única protección que había tenido en su silencio. En un momento dado, vio un rostro que no esperaba encontrar entre los invitados a Engulián Herrera, de pie en una esquina del salón, vestido con el único traje oscuro que poseía. No lo habían invitado por cortesía, sino por conveniencia. El duque quería mostrar ante todos al médico que había salvado al marqués, convirtiendo la tragedia en espectáculo. Aurora sintió un vuelco en el estómago. Él también la miraba, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dolor, orgullo y una resignación infinita. Era como si ya supiera que algo estaba a punto de romperse, y tenía razón. Cuando el duque se acercó al centro del salón para pronunciar su discurso, Aurora dio un paso adelante, interponiéndose entre su padre y el futuro que él había escrito para ella. «Padre», dijo con voz clara, antes de anunciar nada, yo debo hablar, y en ese instante el salón entero contuvo la respiración, porque una dama nunca interrumpía, una filia nunca desobedecía, una joven nunca enfrentaba a su padre en público. Pero Aurora no era una dama común
ni una hija sumisa, ni una sombra más en aquel mundo. Era alguien que había visto el dolor de cerca, que había tocado la vida real y que ya no podía callar. El silencio que siguió fue tan intenso que la música se detuvo a medias, como si incluso los instrumentos temieran desafiar lo que estaba a punto de suceder. Aurora sintió el temblor en sus manos, pero no retrocedió. Sabía que una vez que pronunciara la verdad, no habría vuelta atrás. La sociedad que la observaba con emociones mezcladas, curiosidad, desprecio, expectación, no perdonaba desvíos, mucho menos de una mujer noble. Y aún así, Aurora levantó la mirada y habló con una firmeza que nadie jamás le había visto. Durante meses comenzó, abandoné esta casa sin permiso, sin escolta, sin título. Hubo un murmullo que recorrió el salón como un latigazo. Aurora, continuóme, hice pasar por un chico llamado Arturo, o trabajé en la clínica del doctor Herrera, toqué heridas que ustedes jamás verían, limpié enfermedades, asistí a enfermos y descubrí que la vida vale lo mismo en los barrios pobres que en estos salones. El duque palideció. Intentó detenerla, pero Aurora levantó una mano sin mirarlo, con una seguridad que lo dejó sin aliento. Lo hice porque quise aprender, porque quería ser útil, porque quería entender un mundo que ustedes prefieren ignorar en el murmullo. Creció. Unas damas se abanicaron con nerviosismo. Los hombres fruncieron el ceño, tratando de decidir si aquello era un acto de locura o de desafío. El marqués Gasset, aún débil, observaba con expresión de horror. En la esquina Julián escuchaba cada palabra sin mover un músculo, pero con el corazón latiendo como si fuera a romperle el pecho. Aurora respiró hondo antes de añadir lo que realmente podía destruirla, y no pienso casarme con el marqués, ni con nadie que quiera convertirme en un adorno o en un premio. Yo elijo mi propio destino. Aquello cayó sobre el salón como una bomba. Algunas mujeres ahogaron un grito. Otros hombres se santiguaron como si hubiera blasfemado. El duque avanzó hacia ella y ya vio, pero Aurora siguió hablando, sin dar un paso atrás. Sé que hoy pierdo la reputación que ustedes tanto veneran. Sé que muchos me llamarán descarada, traidora, desobediente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. Pero también sé que por primera vez digo la verdad. Mi verdad, Anne. Hubo un momento en que nadie supo qué hacer, ni avanzar, ni aplaudir, ni condenar. Y fue entonces, en ese punto de suspensión absoluta, cuando Julián dio un paso al frente. No dijo palabra alguna aún, pero su presencia allí, férrea, inquebrantable, fue suficiente para que el mundo comenzara lentamente a cambiar. Y así, mientras la historia de Aurora y Julián se cerraba con la fuerza luminosa de un destino elegido y no impuesto, el narrador invitó al espectador, que había acompañado cada giro, cada secreto y cada emoción a flor de piel, a no dejar que esta travesía quedara suspendida en el aire sin eco, porque del mismo modo que Aurora comprendió que su voz tenía peso, que su verdad podía transformar salones enteros, cada persona que escucha esta narración tiene también un papel esencial en mantener vivo este espacio donde las historias de época renacen con intensidad, con profundidad y con ese dramatismo que toca fibras escondidas. Por eso, antes de que las luces de este relato se apaguen, es importante recordar que tu apoyo es lo que permite que nuevas heroínas, nuevos duques atormentados, nuevos amores prohibidos y nuevas revelaciones inesperadas lleguen a este canal. Si disfrutaste esta historia, si te emocionó la valentía de Aurora, si te conmovió la lucha de Julián contra un mundo que pretendía encerrarlo, si sentiste que este romance prohibido tenía alma propia, entonces te invito, con toda la fuerza de las novelas que desafían las normas sociales, a suscribirte al canal Ancada. Suscripción es como encender una lámpara en la biblioteca de la mansión. Llorenten permite que nuevos relatos cobren vida y encuentren un hogar en tus noches, en tus tardes o en esos momentos en los que necesitas escapar a un mundo donde las emociones se sienten más grandes que la realidad. Además, al activar la campanita, nunca te perderás ninguna historia futura, en cada una con su propio misterio, su propio escándalo y ese toque irresistible de drama aristocrático que tanto nos fascina. Detrás de cada episodio hay horas de escritura, de construcción narrativa, de análisis histórico,
y de creación artística. Apoyar este contenido es apoyar el arte de contar historias que honran la tradición literaria del romance de época. Porque si hay algo que Aurora nos enseñó, es que el silencio no crea cambios, pero una voz que se atreve a elegir sí puede transformar destinos. Se parte de esa transformación suscribiéndote ahora. Y si esta historia hizo latir tu corazón con más fuerza de la que esperabas, si te atrapó desde el primer momento en que Aurora se ocultó bajo el disfraz de Arturo, si viviste con angustia cada mentira, cada riesgo y cada mirada que cruzó la línea de lo permitido, entonces te invito también a darle un me gusta a este video. Ese pequeño gesto tan sencillo, tan rápido, es para el canal lo que un latido extra es para un corazón que se niega a rendirse. Cada like indica que deseas que estas narraciones continúen, que quieres más dramas aristocráticos, más secretos revelados bajo la luz de los candelabros, más historias donde el amor desafía al linaje, al deber y a las máscaras que la sociedad obliga a usar. Además, si compartes este video con alguien que ame los romances intensos, los personajes complejos y los giros emocionantes, estarás expandiendo este universo narrativo a nuevas miradas, a nuevos suspiros, a nuevas personas que quizá también necesitan perderse por un rato en un amor que desafía todas las probabilidades. Recuerda que este canal existe gracias a ti, gracias a quienes creen que una buena historia puede ser una compañía, un refugio o un impulso para soñar. Aquí los romances de época no son solo entretenimiento, son retratos de valentía, ecos de deseos reprimidos, metáforas de la libertad que tantos buscan en secreto. Por eso, si sientes afinidad con este tipo de relatos, si te conmueve la forma en que un corazón puede transformarse cuando se atreve a romper reglas, te invito a dejar también un comentario. Cuéntame, ¿qué parte te impactó más? ¿Qué personaje te conmovió? ¿Qué escena te hubiera gustado vivir en carne propia? Cada comentario es como abrir una ventana nueva en la mansión literaria que construimos juntos en Ilumina, da aire y hace que la historia continúe respirando. Finalmente, recuerda que este no es el final, es apenas una puerta entreabierta hacia las próximas historias que pronto llegarán a este espacio. Historias donde habrá más heroínas dispuestas a desafiar el mandato social, más duques marcados por sombras del pasado, más alianzas, más escándalos y más amores que se niegan a morir. Gracias por acompañarme en este viaje, por creer en la fuerza de la narrativa y por ser parte de esta familia que crece en cada episodio. Suscríbete, dale like, comparte y vuelve siempre. Aquí, el romance jamás se apaga.